Issei cantante, héroe. Capítulo 19. Se había teletransportado a varios kilómetros del lugar, pero nada que un poco de su velocidad lo solucionara todo. No tardó mucho en llegar al lugar, siendo lo primero en ver a oficiales de policía, bomberos, paramédicos y reporteros en la zona. Varios edificios caídos o a punto de derrumbarse, vehículos destruidos, personas sin vida en las calles junto a sus familiares conocidos en pleno llanto, bomberos junto a policías auxiliando a personas entre los escombros, civiles llevando a los heridos a las ambulancias. Algunos que le habían prestado atención, no pudieron evitar ir corriendo y pedir ayuda por quien traían en brazos. No hubo pensamientos, solo acción. Curó las heridas de aquellos pocos que se le acercaron, y al instante de terminar fue donde los paramédicos, que estos estaban abarrotados de personas. Las tiendas médicas estaban llenas, y las ambulancias salían rápidamente, pero tardaban en volver. Viendo que los médicos y enfermeros estaban con aquellos heridos de gravedad, él no dudó en ir donde estos primero. Apartó ligeramente a uno de estos, y posó su mano sobre el cuerpo del individuo que estaba sangrando por la pierna faltante. Burning Shadow. Evitaré que siga perdiendo sangre. Al instante su mano se ilumina de una tonalidad verde clara, para luego extenderse por su cuerpo del hombre, del resto se encargan ustedes. El personal a su alrededor solo ve por unos instantes como el sangrado de su pierna se detiene, sorprendiendo a estos de las capacidades curativas que él poseía. Gracias, nos encargaremos del resto, ve, los demás te necesitan, habló una enfermera. Con un asentimiento se acercó a los demás heridos de gravedad que pedían ayuda o gemían de dolor. Estaba deteniendo el sangrado de varios, logrando así que los médicos pudieran proceder y terminar con estos heridos de gravedad. Su ayuda lograba que varios doctores y enfermeros pudieran socorrer o terminar con los faltantes. Aquellos que estaban aguardando y siendo atendidos por los paramédicos, pedían a gritos que por favor los ayudara. Al terminar, fue donde los paramédicos que atienden como podían a los demás heridos. E inmediatamente este cubre sus manos de aquel aura verde, se arrodilla y golpea el suelo, logrando así que el suelo brillará de este mismo color pero solo unos metros a la redonda. Eso lo haría ayudando, y funcionaba, debido a que algunos con heridas abiertas empezaron a sanar y otros mantenían un ritmo lento. Este comenzó a acercarse a algunos y acelerar el proceso. De repente alguien le toca el hombro, al voltear a ver, se percata que era una paramédica, iremos afuera a traer a los heridos. A lo cual este asiente y los demás se retiran. No tardó mucho en curar a aquellos que estaban en las tiendas. Al momento de salir, vio a algunos paramédicos trayendo a algunos sin extremidades o heridos de gravedad. No dudó en detenerlo ahí mismo y curarlos o detener el sangrado, diciéndoles también que a estos que los llevarán con los doctores, para así pudieran suturar, desinfectar y cubrir la herida. Al no ver que trajeran más heridos de momento, fue donde los bomberos que intentaban remover grandes escombros junto a los policías. Un bombero al verlo no dudó en gritarle, necesitamos tu fuerza aquí. En cuestión de un parpadeo ya se encontraba al lado de es esta. Muévela lentamente para que podamos sacarlas. Burning Shadow. Tomó el escombro y lentamente comenzó a levantarlo, logrando así ver a varias personas, cubiertas de polvo y sangrando levemente, sacúenlos y llévenlos al área verde en la tienda. Varios bomberos ingresaron al área y empezaron a sacar con cuidado a los civiles, los cuales entregaron los oficiales para así estos los llevarán a donde les indicó. Issei usó sus sentidos y algo de magia para poder detectar si había más personas ahí. Lo cual fue correcto. Cuando sacaron a la última persona de esos escombros, él hizo a un lado esa estructura para luego observar cierto punto del lugar y proceder a levantarlo. En confusión fue que miraron la acción del héroe los demás a su alrededor, hasta que desde un ángulo se pudo ver a dos personas más cubiertas de polvo de escombro. Mientras él sostuvo la estructura, los demás se apresuraron a sacarlos. Pasaron alrededor de unos 30 minutos desde que se encontraba ayudando a sacar a los civiles de las estructuras caídas. Y cada vez que miraba a su alrededor y la forma en que las estructuras de los edificios pequeños fueron destruidos, más le hacía llegar la sospecha de lo que decían los civiles que lograron salir a tiempo del lugar. Algo grande pasó por ahí.
Esa teoría resonaba en su cabeza mientras se percataba de algunas pisadas hundidas en los pavimentos de la calle, solo estas eran cubiertas por los escombros. Dejó esos pensamientos de lado al momento de que sus sentidos de la audición captan los sutiles jadeos y llamamiento por ayuda. Volteó a esa dirección, y por lo visto era una tienda en la cual un vehículo lo tapaba de forma vertical. Volvió a verificar si se encontraban más personas en la zona, pero nada, salvo por los bomberos y policías. Cuando empezó a dirigirse a ese lugar, una extraña sensación de proximidad sacudió su cuerpo, como si algo estuviera viniendo a él. Pero verificó la zona por posibles seres mágicos, y nada, para asegurar nuevamente lo hizo, obteniendo el mismo resultado. Dejó de lado esa sensación, solo para acudir a aquel individuo. Algunos periodistas llegaron a la zona minutos después de lo acontecido, por lo cual estuvieron comentando y transmitiendo todo lo sucedido en vivo. El rating de las televisoras saltó al momento de ver cómo Burning Shadow llegó a la zona y empezaba a curar a los heridos, para posteriormente ayudar a los demás en el rescate de civiles entre los escombros. Lo más llamativo era que él les indicaba dónde era que se encontraban las personas entre los escombros de edificios. Incluso indicaba el lugar exacto, lo cual facilitó al personal de rescate. Constantemente los panoramas cambiaban, pero el helicóptero que estaba en los aires no apartaba su cámara de él. Al momento de entrar a la tienda, que por lo visto era de artículos de vestimenta, observó cómo se encontraba aquella persona. Era una mujer que tenía varias cortadas, algunos moretones y además, sus piernas estaban siendo atrapadas por el techo del vehículo que se encontraba volcado en posición vertical. Con una mano movió el auto un poco para atrás, para luego acercarse a la mujer y empezar a curarla. No se mostraba asustada, más bien aliviada de no tener ese peso encima. Mujer. Jadeo G. Gracias, muchas gracias, agradeció mientras observaba al hombre frente suyo. Él estuvo a punto de preguntarle algo, hasta que detrás suyo escuchó como algo pesado caía. Para acto seguido también escuchar cómo los policías empezaron a abrir fuego. Burning Shadow. Al no sentir nada, se confunde, lo cual mira a la mujer. Aguarda aquí, Vendr. Volteó rápidamente al sentir como el auto era empujado contra su espalda, seguido de los chirridos del metal siendo desgarrado. Vio como una mano verdoso lo había sujetado de su cabeza y lo jalaban hacia afuera. Antes de que pudiera librarse de su agarre, esa cosa de casi 3 metros de altura lo estampó contra la calle pavimentada. No pudo evitar soltar dolor luego de ser estampado 3 veces en el suelo y dejar un cráter en este. Antes de poder realizar una acción en su contra, esa cosa con una extremidad libre, conecta un golpe en su rostro, para luego repetir la acción con el reverso de su brazo, causando que esta vez, su máscara se desprendiera de su rostro. Fue algo repentino para el personal que se encontraba a unos metros. Nunca supieron en qué momento esa cosa hizo acto de presencia. La estampada contra el pavimento y los 2 golpes habían hecho eco por toda la calle. El sonido de los impactos en el rostro de Burning Shadow hicieron que muchos sintieran dolor indirectamente. Incluso lograron ver cómo una onda de choque se generó luego de los 2 puñetazos. Su atención se vio llamada, cuando el guardián sopló una llamarada de fuego en contra de esa cosa, envolviéndolo por completo, para luego golpear el brazo de esa cosa que lo sujetaba, haciendo que éste se doblara. Y rápidamente éste lo golpea en el rostro. La fuerza con la que lo golpeó provocó que saliera expulsado varios metros al lado contrario de donde se encontraban los civiles. Lastimosamente esa cosa no lo soltó, por lo cual, ambos salieron expulsados, siendo eso quien se estrelló primero contra el pavimento, y rebotara un par de veces, proceso en el cual este lo suelta. No desaprovechó la oportunidad, y el guardián lo tomó del cuello para hacerlo derrapar por el suelo, dejando una línea de destrucción en la calle. Cubierto en fuego y con la vista obstruida, lo golpeó repetidas veces en el rostro. Pero esto solo duró unos instantes, debido a que eso lo sujetó de su caja torácica y lo estrelló a su izquierda, para luego arrojarlo a su derecha. Luego de que lo arrojara, este quedó en medio de la calle. Mientras observaba cómo eso que se encontraba envuelto en fuego se comenzaba a levantar. Y para mala suerte de este, el vehículo a su lado explota, causando que sea envuelto en más fuego. Hizo y miraba esto de manera seria y atenta, debido a que no pudo sentir su presencia y eso en sí ya demostraba que era alguien capaz de mucho.
Además, su fuerza era monstruosa y no podía negar que esos golpes le habían dolido. De entre el fuego pudo ver cómo eso empezó a emerger, solo que esta vez pudo ver mejor a lo que se enfrentaba. Al parecer lo que llevaba puesto, era una especie de traje verde. Daba el aspecto de que eso venía de un laboratorio. Aunque este se encontraba ardiendo, y varias partes de este comenzaban a consumirse o cayéndose del cuerpo humanoide grisáceo. Su cuerpo parecía estar compuesto de varias protuberancias similares a huesos con punta, y una cabellera blanca en forma de cresta de gallo. Issei estaba seguro que eso fue creado por la Chaos Brigade, ya que solo ellos poseen la tecnología para realizar estas aberraciones o alterar algún ser. Eso se encontraba gruñendo y respirando de manera frenética, dándole el aspecto de una criatura con sed de solo luchar. Burning Shadow. Si tienes razonamiento. Prefiero no luchar cerca de los civiles. Habló desde su lugar. Sus palabras quedaron en el aire, debido a que eso. Soltó un rugido y empezó a cargar contra él. Él también imitó la misma acción, y mientras se dirigía a eso, tuvo que pensar rápidamente en alguna forma de sacarlo de esa zona. Al estar frente a frente, ambos logran detener el puño del otro. Esta acción generó una onda de viento que hizo estremecer a su alrededor y de paso hizo que muchos cristales cerca se rompieran. Entre quejidos de esfuerzo, ambos se encontraban forcejeando. Muchos observan con impresión cómo Burning Shadow se batía en combate contra aquella cosa atemorizante. Después de todo, ¿quién no le temería algo que logró azotar y golpear con brutalidad al guardián contra el pavimento? Temor el cual disminuyó al momento de ver cómo él respondía de la misma forma. Si antes los ratings de las televisoras que transmitían la llegada del héroe eran altos, ahora estaban por las nubes. Para muchos era como verse batir en pelea, al bien y el mal. Y al conocer las capacidades del guardián no dudaban de su veracidad, pero con la llegada de algo que aparentaba estar a su nivel, sin dudas, era algo que nadie quería perderse. Lo cual abría paso a muchas teorías o pensamientos del origen de su contraparte de 3 metros. Al principio en el mundo sobrenatural, se mostró lo ocurrido en esa ciudad como algo sin precedentes, lo tomaron con relatividad por parte de los televidentes, pero con la llegada del héroe de la humanidad su atención fue captando más interés. Solo al momento de ver cómo esa cosa hizo acto presencia, fue que el interés de toda la población cobró más importancia. Solo los altos mandos se percataron de que eso era una creación de la Chaos Brigade, y que lo más posible de su liberación en el mundo humano era para ponerlo a prueba contra Burning Shadow. Regresando a la pelea, el forcejeo se vio a favor de Issei, ya que este pese a su estatura comenzó a hacerlo retroceder. Y por más que el otro contrincante intentara fijar su firmeza, no podía. Esto llega al punto de hacerlo caer sobre una de sus rodillas, la fuerza del humano era superior, por lo cual empezó a rugir en el rostro del héroe con la intención de intimidar. De manera inesperada, el monstruo lo jaló hacia él, donde conectó un cabezazo en su rostro. Aturdiendo por unos instantes en el cual lo aprovechó y se liberó de su agarre. Lo toma de las piernas y lo levanta, para luego estamparlo contra el pavimento, repitiendo reiteradas veces esto de izquierda a derecha. Lo deja caer al terminar esta acción, pero al momento de tocar el suelo, este lo conecta con una patada en su estómago y par de sus costillas, haciendo que este derrapara varios metros por la calle. No se detuvo, por lo cual, comenzó a correr donde él se encontraba. Burning Shadow se recompone en cuestión de instantes, por lo cual al ver que eso se acercaba a él rápidamente, se levanta y se pone en posición de contraataque. Por lo cual, al momento de estar a unos pasos el uno del otro, Burning Shadow esquiva varios de sus golpes. Eran rápidos y feroces los ataques que ese monstruo lanzaba, pero no era algo que estuviera fuera de sus manos. Vio su oportunidad luego de ver una abertura en sus ataques, por lo cual, este envolvió sus manos en fuego. Para acto seguido comenzar a golpearlo en varios puntos de su cuerpo. Puntos que parecían afectarle, ya que este soltaba gruñidos de dolor. Debido a la diferencia de estatura, esto jugó más a favor de Issei, el cual se movía rápidamente mientras lo golpeaba. En un punto, el héroe pateó una de sus rodillas del monstruo haciendo caer sobre esta. Y de un golpe potente en el rostro de este, provocó que diera una vuelta en el aire para luego caer boca arriba sobre el pavimento.
Antes de que éste se pudiera levantar, Burning Shadow pisa su estómago con gran violencia, causando que éste no solo gritara de dolor, sino también que se hundiera más en su lugar. Sin darle tiempo a recuperarse, se posiciona sobre el monstruo, solo para soltar repetidos golpes con brutalidad. Con cada puño envuelto en fuego que impacta en el rostro del monstruo, ligeras explosiones se creaban, dañándolo aún más. Los golpes pararon al verlo hundido en el suelo y con la mirada que reflejaba algo de conciencia. Con una mano abierta, él la estrelló contra la clavícula de esa cosa, causando que un sonido doloroso fuera escuchado por varios metros a la redonda. Él sujetó su clavícula y lo levantó un poco, para luego levantar su otra mano en forma de puño. Sin pizca de piedad, este lo golpeó en el rostro, rompiendo en el proceso no solamente los huesos de su rostro, sino también su cuello. El impacto del puño causó una corriente de viento a su alrededor, la cual recorrió una buena distancia y a la vez sacudió un poco el terreno del lugar. Aún sujetándolo podía ver cómo su cabeza colgaba de su cuerpo, sin más que hacerlo suelta. Al caer, pudo escuchar algo de bullicio a la distancia pero no volteó a ver, más solo se quedó a observar el cuerpo de eso. Eran los civiles que daban algunos gritos de emoción al ver que Burning Shadow había acabado con eso. Más allá de que esto terminara por manos del guardián. Muchos estuvieron sorprendidos por cómo se había desarrollado esta corta pero intensa y brutal pelea, donde el joven hombre demostró ser superior al acabar con el monstruo de un golpe. Reportera. Es alucinante el despliegue de fuerza que mostró Burning Shadow contra lo que aparentemente fue el causante de todo este desastre. Hablo mientras la cámara se encuentra enfocando al héroe, es la emoción del momento, que, me cuesta expresar palabra alguna. Reportera. No creo que se nos permita pasar más allá del cordón policial. Pero por lo visto, tendremos que esperar por las respuestas a nuestras preguntas sobre el origen de algo tan monstruoso. Varios minutos después, Issei aún se encontraba moviéndose alrededor de eso, observando si esto tiene algún rastro sobrenatural. Cabe decir que no encontró nada más que su piel gruesa y grisácea, cabe decir que esas protuberancias sólidas tampoco aportan nada. Giró su rostro al ver cómo unos policías se acercaban a él, por lo visto parecían algo temerosos de eso. Policía. ¿De todo en orden? Habló con tranquilidad uno de ellos. Burning Shadow. Está muerto. Policía 3. ¿Qué pasará con el cuerpo? Burning Shadow. Se aleja un poco del cadáver, a lo cual los oficiales imitan la acción, lo incineraré. Inhaló aire al punto de que se hinchó, para luego soplar una corriente de fuego sobre eso. Por unos segundos estuvo así, se aseguraría que nadie recuperaría nada de ese cuerpo. Nada de nada. Al terminar, él junto a los policías se quedaron observando la gran bola de fuego que cubría al cadáver. Al día siguiente. Al estar casi prácticamente el 100% de su tiempo en casa del castaño, tuvo que estar acorde con las cosas necesarias para el hogar, los insumos. No tenían inconveniente alguno relacionado con el dinero, simplemente iban y compraban lo que pedían. En este caso, Brunilde fue la encargada de las compras del día. No era que le molestaba hacer esto, sino que la hacía sentir tranquila y relajada, ya que podía despejar su mente de los problemas de su sociedad como también de ciertas mujeres. Lugar a donde se dirigía, era un lugar más donde atraía la mirada de los demás por su belleza, después de todo, como el resto de las valquirias, irradiaba una belleza sin igual, pudiendo diferenciarlas por su rostro, cabellos y carácter. Pese a mostrarse de lo más normal, tanto en expresión como en tranquilidad mental, había algo que le estaba dando vueltas en su mente. Era algo referentes a las valquirias y el amor, el hecho de que una llegue a amar a alguien la podía volver implacable y persistente. Como alguna vez lo fue su madre, que atrapó a un humano y se lo llevó a Asgard en nombre del amor. Obviamente se retiró de su oficio tiempo después, curioso por las valquirias al encontrar el amor solían abandonar su deber. Eran situaciones raras, ya que casi todos los seres sobrenaturales se cruzaban con humanos. En fin, de esa supuesta unión nació ella y sus demás hermanas. Su padre humano les había contado de manera sutil y no traumatizante cómo pasó todo. En resumen, su padre era un humano común y corriente que trabajaba en la ciudad, y un día de pura casualidad su madre lo encontró. Cruzaron miradas y su madre quedó flechada, y como una acosadora, lo seguía a escondidas a todas partes. Obviamente se veían de casualidad cuando cruzaban caminos.
Su padre le tomó cariño, pero su madre lo estaba malinterpretando, lo que le llevó a pensar que eran sentimientos recíprocos. En una ocasión su madre vio a la distancia como una compañera del trabajo de su hombre, lo besaba de manera posesiva. Pero ese beso no fue correspondido por parte de él, lo cual la alejó mientras la sujetaba de sus hombros. Según relatos de su padre, su madre perdió la cabeza ese día, y mostró lo realmente aterradora que podría ser. Y jamás le quiso cortar más que sus palabras. Hasta que un día de pura curiosidad ella junto a dos de sus hermanas, le preguntan a su madre lo ocurrido. Y con una gran sonrisa ella les mostró lo que realmente sucedió, lo que resultó ser algo nada bonito. Su madre se comportó como una bestia, como un ser incapaz de sentir piedad. Había visto un lado desquiciado de su madre, tanto en movimientos como en expresiones faciales. Al final, su madre dejó al borde de la muerte a esa mujer y había noqueado a su padre para evitar que siguiera viendo más ese lado suyo. Sin decir nada, tomó a su padre y lo llevó a Asgard, donde lo violó mientras él aún estaba inconsciente. Esta parte su madre se los narró y no se los mostró mediante su proyección. Antes de que llegara el amanecer y que él despertara, ella ya había quedado embarazada. Brunhilde soltó un jun de sarcasmos y de trauma mientras caminaba con un par de bolsas, ya que ella fue la primera en ser concebida. Lo cual le llevó a pensar tiempo antes de conocer y hacerse cercana a Issei, que el amor es algo peligroso para las valquirias. ¿Cómo reaccionaría si me viera en esa situación? ¿Qué expresión llegaría a mostrar? Se preguntó mentalmente mientras entraba a una tienda. Caminando por los pasillos del lugar al que entró, tomó varias mercaderías como también observó algunas más. Después de todo, quería los mejores productos para sus hermanas de harem. Mientras seguían en lo suyo, no se percató de cómo algunos de los clientes del lugar observaban las pantallas que mostraba la pelea entre el héroe y el monstruo, que había ocurrido el día de ayer. Al igual que tampoco se había percatado de que una cabellera de color platinosa se movía un par de metros detrás suyo. Brunhilde se movió a la caja registradora, donde pagó todos sus productos con suma tranquilidad, y con sutil gracia se marchó del lugar. Marchó por las calles transitadas, pero en un momento se mete a un callejón lúgubre, algo oscuro y solitario, donde al no ver a ningún individuo procede a guardar las cosas dentro de una dimensión de bolsillo. Oh. Pero qué valquiria más perezosa. ¿Te cansa llevar unas simples compras? Rápidamente Brunhilde se pone en guardia y observa a su alrededor, en busca de quien habló. Pero no veía a nadie, ni siquiera podía sentir su presencia. Brunhilde. ¿Amigo o enemigo? Lanza su pregunta al aire antes de tomar medidas drásticas. Hubo un momento de silencio mientras Brunhilde miraba a su alrededor. Ninguna, creo, habló de nuevo aquella voz femenina. En un lugar del callejón un ligero resplandor se hizo cada vez más fuerte, para luego esfumarse, dejando ver cómo en el lugar hacía acto de presencia, Rosweise, una de las valquirias más talentosas de Asgard. Brunhilde. La mira por unos instantes. No deberías estar, ya sabes, con tu personal de asistencia por tú. Hizo un gesto con su mano indicando la cabeza. No estás bien del todo. Rosweise. Mirando de manera fija a la pelinegra, solo esboza una sutil sonrisa. No hay de qué preocuparse, solo salí a estirar un poco las piernas y de pura casualidad te encontré. Lentamente su rostro se ensombrece y su sutil sonrisa se amplía aún más. La peli plata se empieza a mover con tranquilidad de un lado a otro, sin quitar de vista a Brunhilde, quien se sentía incómoda y algo alarmada por la mirada de esa mujer. Rosweise. ¿Cómo ha estado Issei en estos días? Pese a la expresión de su rostro, su voz no iba de acorde a su mirada, se oía tranquila. Brunhilde. Demasiado bien, desde que llegamos a su vida. Lamento si la respuesta no es de tu gusto, pero así es la realidad, hablo de manera casual. Rosweise. Escuche. Como cierto grupo de mujeres han estado apareciendo en su vida. Alguien como él. Es muy especial. Se detiene en medio del callejón, es el hombre indicado que una mujer espera en su vida. Brunhilde. Entrecierra los ojos por las palabras de ella, dándose una idea de a dónde quiere llegar. Concuerdo contigo. Agradezco a quien sea, por haber cruzado a Issei en mi camino, y el de mi hermana. Rosweise. Lástima que voluntariamente tengas que apartarte de ese camino.
Cierra sus ojos, junta sus manos detrás de su espalda y esboza una gran sonrisa. Después de todo, solo eres un amor artificial. Ya que hícese junto contigo y tu hermana por despecho, solo para llenar el gran lugar que yo algunas ocupe, lleva ambas manos a su corazón. Rosue Ise. Fue el destino quien nos unió, no solo a mí, sino también a las demás. Nuestro futuro estaba asegurado, viviríamos llenos de amor. Y de ese amor vendría nuestro fruto. Lleva ambas manos a su vientre. La pequeña, el muije, hubiera estado ya dando sus primeras pataditas. Su rostro cambia rápidamente a uno de furia y asco, pero el mal nos atrapó a todos. Ese monstruo nos llevó a aborrecer a alguien tan noble como Ise. Su aura comenzó a materializarse alrededor de Rosue Ise, a la vez que empezaba a soltar ligeros gruñidos molestos. Rosue Ise. Espero que se encuentre en el peor de los tormentos. Que padezca de las peores cosas hasta el final de los tiempos por llevarnos estos pensamientos. Desde el lugar donde se encontraba la otra valquiria, pudo escuchar sus profundas respiraciones. Quisiera tenerlo aquí y abrirle el cuello. Arrastrarlo a las fauces de las bestias y ver cómo se lo devoran. Brunhilde solo se preparaba para cualquier desenlace por la forma que estaba actuando. Además, debido a que estaban en el mundo humano, deben ser precavidas de no llamar la atención. Brunhilde. Ok. Ok. Entiendo. ¿No te agrada Ash? Se mueve a un lado repentinamente. Logran esquivar el golpe de Ross. Antes de poder contraatacar, Rosue Ise toma el hombro de Brunhilde y comienza a empujarla hasta chocar contra la pared, dejando un cráter en el lugar en impacto. Intentó cubrirse el rostro con sus brazos, pero fue tarde. Ross comenzó a soltar varios golpes en contra de su rostro. Y no ayudaba en nada que sus puños estuvieran envueltos en magia, causándole más daño. Rosue Ise. ¿Te atreves a decir eso frente a mí? Suelta golpes cada vez más rápidos y feroces, maldita valquiria. Yo misma te disciplinaré. Yo misma te haré pagar por intentar arrebatármelo. Brunhilde logra desviar un golpe, lo que aprovecha para tomarla del cuello y estamparle en la pared a su lado. Antes de soltarla, la pelinegra conecta un rodillazo en el estómago de Ross para luego con violencia arrojarla más adentro del callejón. Brunhilde. Escupe sangre mientras rompía parte de su vestimenta para poder tener mayor movilidad. Mísera enferma mental. Si el clon de Risevin te cogió y te dejó traumada, no tienes por qué venir con nosotros a desahogarte. Solo arruinas nuestros días. Ve un contenedor de basura, se mueve a un lado de este y lo patea en dirección de Rosue Ise, la cual no pudo esquivarlo debido a que aún estaba recuperando el aliento por la falta de aire luego del rodillazo. El contenedor se fracturó luego del impacto, y Ross solo fue empujada un par de metros atrás. Brunhilde. Supusimos que si nos llegáramos a cruzar con ustedes, las cosas se descontrolarían, y teníamos razón. Algo inesperado comenzó a surgir de ella. Podía sentir como una ola de sentimientos y pensamientos violentos comenzaron a surgir de ella. De forma inesperada, recuerda cómo era Revis de territorial. Ese macho que tenemos en casa está hambriento por nosotras. Quiere cogernos, preñarnos. Él no quiere saber nada de un par de prostitutas usadas por un anciano. Quiere reclamar nuestra carne para su descendencia. Brunhilde estaba hablando por el calor del momento, pero a la vez estaba consciente y sorprendida de lo que decía. Era como si un interruptor dentro suyo que no conocía se hubiera activado, dando rienda suelta a muchas barbaridades. Brunhilde. Y jamás te verá como una mujer, sino como la puta que eres y dejó atrás Risevin. Mientras su boca se encontraba en piloto automático, es expectante como el rostro de Rosue Ise cambia a uno de demencia y locura, adornada con una sonrisa que hacía ver más desquiciada. Me deleitaré verte romperte aún más, cuando te muestre vídeos de cómo hago que Ise me dé a sus hijos. Rosue Ise aún en el suelo lleva sus manos a sus botas y procede a quitarlas. Brunhilde también imita esta acción. Y van a querer tomar su comodidad para este cruce. Brunhilde. Se le comienza a dibujar una sonrisa siniestra. Tal vez a mi hija le quede bien el nombre de, el muije. Ahora lo comprendía, esto era amor, amor por el cual su madre se descontroló y luego se llevó a su padre. Sentía como ahora mismo estaba imitando una expresión casi similar a la de su madre. Rosue Ise rápidamente se levanta y avanza contra ella. Y por lo visto sería algo a puño limpio, o bueno, no tan limpio.
Los transeúntes que pasaban cerca del callejón solamente escuchaban el disturbio que se estaba generando ahí, pero no husmearon más debido a lo oscuro del lugar, pensando que tal vez sean obreros en plena construcción. Si tan solo se hubieran acercado más habían escuchado los jadeos, gruñidos y leves gritos femeninos. Si tan solo un civil hubiera ingresado, visto los destrozos del lugar y a las dos mujeres peleando, bastaría para que ambas pararan y se marcharan del lugar. Pero no fue así. Ambas valquirias no pudieron evitar contener su fuerza en su entorno, varias paredes quebradas, marcas de puños en las superficies, algunos rastros mágicos en el lugar, salpicaduras de sangre, telas de vestiduras desgarradas, objetos del entorno revoloteados por el lugar, etcétera, etcétera. Era un combate reñido, debido a que cada vez que una atacaba la otra recibía y atacaba sin pensarlo al ver un hueco en su defensa. Rosweise que se encontraba contra la pared, mientras era golpeada con un tubo de metal que Brunhilde arrancó del lugar. Reiteradas veces había golpeado el rostro, hasta el punto en que el tubo quedó doblado. Desorientada por los golpes, no pudo recuperarse rápido debido a que Brunhilde la tomó del rostro y la estampó contra la pared un par de veces. Para luego sujetarla del cuello, acercarla un poco a ella, tomar un gran trozo de la pared y golpearla en la cabeza. Al instante de golpearla con el objeto, se hace pedazos, por lo cual, Brunhilde la toma de sus vestiduras y la arroja lejos de ella. El cuerpo de Rosweise voló y chocó de manera horizontal contra la pared al otro lado. La pelinegra en su ira no paró, por lo cual, avanzó a ella lista para golpearla con magia que había infundido en su puño. Al frente a la peliplata que apenas podía pararse, la tomó del hombro y la levantó con brusquedad. Rápidamente Brunhilde movió su puño hacia su adversaria, que apenas podía ver, debido a que su cabello obstruía su visión. Aunque algo inesperado ocurrió, cuando el puño de Brunhilde estaba peligrosamente cerca de Rosweise, ésta había movido su mano para desviar el golpe, no para desviar, sino para redirigir. Rosweise chocó la palma de su mano con la muñeca de Brunhilde, y la hizo a su lado derecho, pero fue ahí donde su otra mano entró en acción, la cual sujetó la muñeca de la pelinegra y lo redirige con ayuda de ambas manos. El puño cubierto de magia, su propio puño la golpeó en el rostro, causando que salga expulsada varios metros hacia atrás. Rosweise mueve sus cabellos a un lado, y procedió a escupir sangre, valquiria estúpida. Jadeo jadeo. Rosweise usando algo de magia de curación en sí misma, logra recuperarse un poco, o lo suficiente para poder combatir. Su homólogo se encontraba recuperándose de su propio golpe, al encontrarse sobre su rodilla está fija su mirada en ella. Entre jadeos ambas rivales se encontraban mirando con sumo desprecio e ira, su combate solo alentaba y acrecentaba el disgusto el uno por el otro. El ceño fruncido de Brunhilde se suaviza un poco al percatarse del vapor que su cuerpo expulsaba en cada exhalación, entonces su cuerpo reconoció el ambiente frío a su alrededor. Ese día no hacía frío o se pronosticó bajas temperaturas, entonces. ¿Por qué el cambio de temperatura? Al momento de centrar toda su atención en Rosweise, se percata de la sutil sonrisa maliciosa en el rostro de ella. ¿Acaso era ella la que estaba provocando esto? De ser así no dudaría en usar magia. No la estás pasando para nada bien. Rosweise. De no ser por los civiles y la seguridad del mundo sobrenatural, habría desatado por completo mi magia sobre ella. Y sobre cada una de ellas, hablo de manera molesta, mi sangre hervía cuando esos hombres ponían sus pútridos ojos en mí. El sentimiento es mutuo, tuve que hacer un gran esfuerzo para no dejar muerto a uno que se acercó a mí e intentó cortejar. De manera inesperada el suelo debajo de Brunhilde comenzó a tornarse blanco, la pelinegra no fue rápida, por lo cual, una gruesa capa de hielo que surgió del suelo cubrió sus piernas y brazos, dejándola completamente inmovilizada y a merced de Rosweise y la otra persona. Así que esta. Habló con simpleza y burla a la mujer misteriosa que estaba oculta en ese lugar. Pretende tomar tu lugar. Brunhilde, entre algunos esfuerzos por liberarse, no dejó de mirar a su alrededor, hasta que pudo percatarse de cómo entre las sombras de un área oscura una silueta se movía. Sea quien sea esta mujer era sin dudas fuerte, no le dejó de otra más que conjurar magia mediante el habla. Tenía un par de conjuros cortos, lo cual le sería como anillo al dedo. No llamaría la atención, por lo cual lo diría de manera baja, tan baja que será tarde para cuando ellas se percaten.
Sin mediar más, empezó. Oh, no lo harás. La figura femenina que se encontraba en las sombras apareció delante suyo, y le tapó la boca con su mano helada. Pudo sentir cómo el frío seco estaba esparciéndose desde la mano de la mujer, que reconoció apenas estuvo frente suyo. Graifia Lucifuge, pronunció su nombre en sus pensamientos. Al igual que Rosueice estaba vestida de manera casual, y su rostro se mostraba de manera gélida. Graifia. Ejerciendo algo de fuerza en su agarre, a la vez que lentamente una delgada capa de hielo se extendía por el rostro que sujetaba, debes saber que vives en una burbuja ajena. Hazte un favor a ti misma, y márchate junto a la hermana de manera voluntaria. Nos ahorramos más trabajo. La peliplanta acerca su rostro al de ella un poco, percatándose de la ferocidad latente en los ojos de Brunilde y esta misma, puedo notar el vicio y la observación en sus ojos de la recién llegada. Graifia. ¿Qué dices, Valquiria? Pregunta de manera tajante, a la vez que su mano se despegaba de su rostro. Un gesto bastó como respuesta a su pregunta. Brunilde le había escupido saliva junto a sangre al rostro de una de las mujeres más fuertes del inframundo. Graifia no se inmutó en lo absoluto, mantuvo su mirada fría sobre ella, hasta que movió su mano rápidamente y abofeteó con el reverso de su mano en el rostro de Brunilde. No se detuvo, con la misma mano la abofeteó un par de veces antes de tranquilizarse. Graifia. Borra todo rastro que fue escupido por la valquiria en su rostro. Terca y necia. Brunilde. La mira de manera burlona, cada daño que me provoques, él se enterará, se compadecerá de mí, me consentirá por mi esfuerzo. Jaja, habló entre algunas entrecortadas risas. Ambas mujeres no pudieron evitar fruncir el ceño por sus palabras, pese a ser verdaderas, no podían tolerar que Ise consienta a esta repugnante mujer. A la vez que no querían que Ise sienta más odio hacia ellas. Aunque también había una salida más lógica y factible. Podían matarla y borrarla por completo del camino. La tentación de ese pensamiento se vio pausada por la inminente flecha mágica que impactó en el cuerpo de Graifia, haciendo retroceder hasta el punto de perder el equilibrio. ¿Te encuentras bien, Brun? Habló la voz femenina que venía acercándose por detrás de ella. Al estar a un lado de Brunilde, fue que ésta la reconoció. Brunilde. Sakura, pronunció su nombre al verla a su lado con un arco mágico y con la vista al frente. He estado peor. ¿Me ayudas? Rápidamente golpea el hielo que cubría a la pelinegra con una esfera de magia, a lo cual, pedazo por pedazo empieza a caer. Hasta el punto en que Brunilde pudo usar la fuerza bruta y lograr liberarse. Brunilde. Te debo una. Sakura. Entre nosotras debemos cuidarnos las espaldas, la mira de reojo, somos como hermanas ahora. Graifia. Humana, que valentía al ataque, es interrumpida. Sakura. Retírense ahora. Las demás no han de tardar en encontrarnos. Si Issei se percata que todas nos encontramos en movimiento, vendrá. Bajo esa posibilidad desventajosa, y la posible llegada de Issei. No les quedó otra opción que retirarse. Lo último que querían era enfrentarse con su más grande anhelo. Rosueice. Será mejor que no te acostumbre a este estilo de vida. Porque cuando menos te lo esperes, estarás agonizando. Exclamó con molestia, mientras daba media vuelta y se marchaba a las sombras del lugar. Sakura. Vete, Lucifuge. Graifia. Se le quedó observando de manera fría por unos momentos, la estaba analizando. Dile de mi parte a Ise, que no se sobreesfuerce, que pronto lo iré a ver. Sakura. No le diré nada que venga de ti. Márchate, ahora, hablo de manera amenazadora. Graifia. Será mejor que controles mejor tu tono, niña. Se da media vuelta, pero antes de marcharse las mira de reojo. Me pareció escuchar algo de hermanas, me doy una vaga idea de lo que puede significar, pero por su bien espero que no sea lo que pienso. Por el rabillo que los miraba pudieron ver cómo las iris rojas de la mujer brillaban de manera espeluznante. Brunilde. Lastima, pues es lo que piensa. Graifia. Sin decir nada, continúa su camino hasta perderse en las sombras. Entonces no esperen misericordia de nosotras. Fue lo último que se pudo escuchar de ella. Ambas, al ya no sentirlas, sueltan un suspiro de alivio a la vez que se relajan un poco. Brunilde. Al fin se fueron. Hablo de manera aliviada, a la vez que se dejaba caer al suelo. Sakura.
Vámonos a casa ahora mismo, antes de que llegue alguien, dijo mientras preparaba el círculo de transporte. Brunilde. ¿Eh? ¿Y las demás que estaban buscándome? Sakura. Mentí, lo dije para que ellas se retiraran del lugar, y funcionó. Al finalizar de hablar, el lugar comenzó a ser inundado con luces de colores antes de que se calmaran y disminuyeran, habían desaparecido del lugar. Hogar de Issei, pocos minutos después en un mueble del living, la Valquiria se encontraba rodeada de todas sus demás amigas y amigos, salvo por el castaño que aún no llegaba de la academia. Observándola de manera algo seria, después del resumen que ella y Sakura les dieron. Nora. ¿Entonces? ¿Quién ganó? Preguntó de manera curiosa. Brunilde. Iba en ventaja, pero al final terminó en un empate. Respondió mientras tenía a su hermana menor a su lado curándola, de no ser por Graifia, habría ganado. Roigun. Graifia Lucifuge. Es una de las usuarias de magia más poderosas del inframundo. Mira a su alrededor, técnicamente al ser una demonio, Alice con su magia sacra lograría estar a su nivel, y tal vez algunas más de nosotras pueda. Chisato. Esboza una mirada burlona, ¿te estás incluyendo a nosotras? Ya nos dábamos una idea de que te interesaba Ise. Roigun. Se sonroja y procede a hablar de manera rápida, somos aliados. Si las atacan también lo es a mí. Al momento se percata como todos se le quedan mirando, estaba confundida por sus diversas miradas, no fue hasta que analizar bien sus palabras y lo comprendió. Había insinuado de manera indirecta que ella también era una hermana del harem. Sumamente sonrojada esta da media vuelta y se marcha a la cocina. Kurama. Quien se encontraba comiendo una barra de dulce, bueno, ya son 20. La tía. Ya hablaremos de Roigun después. Ahora está el tema de que están empezando a perseguirnos. Sumiso. No nos atacarán mientras estemos cerca de civiles. Brunilde. Tal vez sí lo hagan, escuche a Graifia decir que dejó a un hombre al borde de la muerte solo por intentar cortejarla. A2. Eso confirma más los informes sobre su repulsión hacia los hombres. Cosa que todas lo tienen. Blake. Lo más prudente sería que las lleváramos a zonas sin nadie alrededor, aunque eso no nos garantiza que nos siga sin dañar a nadie. Aika. Hablemos de esto después, y se está por llegar, hablo de manera apresurada luego de mirar el reloj en la pared. Por el momento, mantendría esto en secreto y entre ellos. Sabían que Issei tenía un aprecio grande por todas ellas, y si se enteraba de esto ahora, tal vez iría a confrontarla. Tiempo después. El transcurso de los días luego de la riña en que estuvo envuelta Brunilde fueron relativamente normales, ya que tal y como lo predijeron, algunas de ellas volvieron a la Academia Q a continuar con sus estudios luego de haberse ausentado por un largo periodo. Obviamente fueron bien recibidas por sus compañeros, aunque algunas de estas no pudieron evitar mucha molestia cuando los hombres jóvenes se les acercaron. Mantenían firmemente en sus pensamientos que el único hombre que podía acercarse a ellas y tener fantasías, era su más gran felicidad, Ise. Y hablando de él, resulta que en algunos momentos que se encontraban libres o sin ser vistas, se escabullen para poder verlo. Cosa que valía la pena totalmente, verlo era como si sus problemas fueran despejados. Lastimosamente tuvieron que observar desde lejos, y con amargura y sumo disgusto, rodeado de mujeres desconocidas para ellas pese a saber sus nombres. Para empeorar más la situación, ya se estaban acercando las vacaciones y no lo verían por 2 semanas. Por lo cual, con esperanzas intentaron acercarse a él para poder siquiera escuchar su cálida y reconfortante voz. Lo cual, también fue un fracaso, ya que él las ignoraba o si estaba con una de esas mujeres estas las alejaban. Aquellas mujeres que buscaban de regreso su felicidad, sabían perfectamente que Issei ya las había hecho importante en su vida. Cosa la cual no pudieron evitar sentir mayor resentimiento por esas. Irina, Xenovia, Asia, Koneko, Ravel y Rosue Ise, bajo el pensamientos de perder a Issei, no dudaron en hacerse ideas de cómo deshacerse de ellas mujeres, pero no llegaban a nada, ya que sabían que si algo les sucedía, Issei sabría quién tendría la culpa. Y no eran las únicas que tenían ese pensamiento. Aunque ciertas dragonas, la opción de borrarlas del mapa seguía en la mesa, después de todo era algo instintivo querer desafiarlas por lo que querían. Academia Q, atardecer.
Entre suspiros de cansancio Rosueise se dejó caer sobre su silla, luego de terminar de corregir y poner notas a algunos trabajos. Era un trabajo sencillo, pero al estar fuera por un tiempo le había costado volver a adaptarse. Y eso se notaba porque en la sala de profesores ya no se encontraba nadie más que ella. Aunque sentía que estaba bien, no quería lidiar con ningún hombre que tenía por colega de trabajo, ya que esta no sería la única vez que algunos de ellos se acercaban a ellas con intención de ayudarla, pero en realidad había algo más personal en esa solidaridad. Deseaban su cuerpo como un trofeo, como fue el caso de uno de los profesores del área de educación física, el cual recibió un potente golpe en la entrepierna. No había asistido a la academia en un par de días. Rosueise, soltando un suspiro pesado, nuevamente se inclina sobre su escritorio, y saca algo de uno de sus bolsillos. Ise-kun, susurra su nombre mientras ve la fotografía de ellas de ambos. Te amo tanto. Procede a dar un beso a la foto y guardarla. Toma los papeles y los coloca a un lado, para luego levantarse de su lugar y proceder a salir del lugar. Sin nada que hacer, se toma su tiempo y recorre los pasillos con tranquilidad. De manera tranquila, se dejó llevar por sus pensamientos mientras caminaba serenamente. Se dejaba llevar por aquellos hermosos recuerdos de caricias y besos, con su más grande anhelo. No pudo evitar girar su rostro hacia algunos salones o habitación donde algunas veces forjó recuerdos de amor. Aunque por unos instantes su mente le jugaba a encontrar, y traían a luz aquellos aberrantes recuerdos, de actos que quedarían en su memoria y su cuerpo. Como una risa que lleva todo a su paso, la voz reconocible de su amor despeja todo pensamiento impuro. Era la voz de Issei. Lentamente empezó a esbozar una gran sonrisa de felicidad, mientras sus ojos se llevaban de un brillo esperanzador. Y sin dudar, buscó el origen de la voz. Trataba de no hacer demasiado ruido con sus pasos, quería que fuera sorpresa. O al menos quería intentarlo, ya que él se percataría de su proximidad. No tardó mucho en encontrar el origen de su voz, el cual venía detrás de una puerta que reconoció al instante. La oficina de la directora Sumiso Kuroko. Estuvo a punto de entrar, salvo por las repentinas voces que ahora captó. Estaba tan centrada en la voz de Issei que había ignorado las otras. Así que eres cosquilludo ahí. Habló una voz femenina entre risas y jadeos. Es nuestro turno, Issei, sufre. Una segunda voz se hizo presente, de igual manera entre risas y jadeos. Jajaja, no. No. Paren, jaja, había hablado entre suspicaz y risas su Issei. No pudo evitar respirar de manera acelerada por lo que estaba pasando ahí adentro. Por lo cual, sin importarle la cerradura que bloqueaba la puerta, entra rápidamente, azotando la puerta de manera brusca contra la pared. Rosueise. Y Issei, susurra débilmente su nombre al verlo tendido en el suelo. Grande fue su sorpresa al verlo tendido en el suelo, con su camiseta levantada y a sus lados a la directora Sumiso y la enfermera de la academia, Chisato Hasegawa. Ambas mujeres se encontraban con sus camisas algo desabrochadas, ropas arrugadas y con algunas gotas de sudor, mientras aún tenían sus manos sobre el cuerpo de Issei. Rosueise. ¿Qué le hacen a Issei-kun? Preguntó entre respiraciones agitadas. Inesperadamente ambas mujeres levantaron sus manos hacia ella, y la hicieron levitar, para luego sacarla de la habitación. A la vez que cerraban y bloqueaban con magia la puerta. Rosueise. Al momento de estar afuera fue que pudo volver en sí, y rápidamente se acercó a la puerta. ¿Qué le hacen a Issei? Abran. Abran. Según los informes que había leído, pensó que ellas tal vez solo eran aliadas de su Issei, que lo apoyaban. Pero lo que vio confirma lo contrario, ellas eran más que simples aliadas. Rosueise. Golpeaba de manera brutal la puerta. Aléjense de él. No lo toquen. Tras algunos golpes, la puerta se abre de manera tranquila, revelando a Issei en cual se mostraba arreglado. Por instinto, Rosueise se acerca a este con intención de abrazarlo. Para su desgracia, nuevamente ella levita y es alejada un par de metros de Issei. El castaño sale de la habitación con una mirada algo seria, seguido por ambas mujeres que estaban usando su magia con ella. Kuroko. Mi puerta está rota, genial. Hablo ligeramente molesta. Bueno, la magia hará lo suyo. Chisato. Se había colocado su bata de nuevo, y se estaba arreglando. La soltamos. Lo cual recibe un asentimiento de su amiga y superior.
Roswei se pierde un poco el equilibrio al tocar el suelo, lo cual se recompuso en solo instantes. Kuroko. Vete a casa Ross, no tienes nada que hacer aquí. Roswei dice. ¿Qué le estaban haciendo a Ise? La sorpresa de su rostro estaba desapareciendo conforme pasaban los segundos. Chisato. Eso es algo personal. Roswei dice. Respondan. La magia empezó a manifestarse en sus manos, a la vez que su voz y rostro se tornaba más sombrío y amenazante. Por alguna razón, como si Kuroko y Chisato hicieran conexión en sus pensamientos, fingen retroceder un poco, como si tuvieran algo de temor. Lo cual Issei captó, y dio un paso adelante para interponerse a ella por si realizaba algo en contra de sus dos amigas y futuras amadas. Obviamente Ross vio a través de ese movimiento, le estaban haciendo quedar mal delante de Issei. Haciéndole ver como si ella fuera un monstruo que atacaría en cualquier momento. Roswei dice. Hace desaparecer su magia y levanta levemente las manos. No es lo que piensas Ise-kun, yo solo estaba preocupada por ti, solo estaba velando por tu seguridad. Da una mirada rápida a ellas dos, percatándose ahora de las sutiles sonrisas maliciosas, ellas tratan de ponerte en mi contra. Buscan la manera de evitar que nuestras palabras lleguen a ti. Kuroko. Es mejor retirarnos, Ise. Nos están esperando en casa, tu familia, aguarda nuestra llegada. Chisato mueve su mano con sutileza y toma la del castaño, solo para empezar a dar algunos leves tirones, a lo cual se deja llevar. Y rompe contacto visual con Ross, y da media vuelta. Roswei dice. No te vayas Ise. En cuestión de un parpadeo de sus pestañas, sus ojos se tornaron de manera brillosa, no me dejes sola en estos momentos. Sé que nos guardas rencor por lo que te hicimos, pero todo fue una mentira para borrarte del mapa. No pudimos ver a través de ese manto de realidad alterada en el que nos envolvieron. Ninguna de nosotras pudo hacer nada. No hubo palabras por parte de este, que había comenzado a marcharse junto a las dos mujeres, las cuales lo llevaban sujetando ambas manos del castaño. Roswei dice. Te amo Ise. Un par de lágrimas se deslizaron por su rostro, y jamás lo volveré a negar, y jamás dejaré de intentar volver a estar a tu lado y velar por el regreso de nuestros momentos compartidos. Ve con amargura como su anhelo se marchaba del lugar, eres la única persona que mi corazón clama por tu amor. No me importa cuánto me tome, te demostraré que mis palabras son verdaderas, yo te amaré por siempre. Su mirada estaba centrada en Issei que se perdía a la distancia, a la vez que no pudo evitar esbozar una cálida sonrisa en medio de sus lágrimas. Era como si Issei no estuviera con nadie, como si ellas no estuvieran a su lado. Pese a estar de espaldas a Roswei Ise, verlo sin importar el momento, hacía brillar el lugar oscuro en que se encontraba, y del cual saldría. Para estar nuevamente a su lado. Y jamás nos rendiremos, susurró por última vez al perder de vista al castaño. Días más tarde. El transcurso de las mañanas, tardes y noches, fueron relativamente tranquilas para Issei, sus amadas, y amigos. Las actividades escolares, los deberes con el mundo sobrenatural, su vida cotidiana, todo a su alrededor estaba tranquilo, solo hasta cierto punto. Aquellas que habían desarrollado emociones por el castaño, no pudieron evitar fortalecerse aún más en cada momento, incluido, Roigun tuvo momentos agradables con Issei, momentos encantadores, a su manera. Pese a que solo hace un par de semanas todas se desconocían, ahora se muestran como hermanas. Pese a sus diferencias, era Issei lo que podía generar aún más su unión. Era él su motor de impulso, la razón de la nueva felicidad. Siendo seres sobrenaturales técnicamente podían obtener cualquier cosa material. E incluso llegar a influenciar a alguien para obtener algo. Pero lo que les llegaba a transmitir Issei, era algo que no podrán encontrar. Siento él lo más preciado que el destino, o sea quien sea que lo haya puesto en su camino. Nunca jamás lo dejarían, se mantendrían aferrado y lo seguirán siempre. Luego de que el atardecer diera el paso a la noche, y las frescas brisas recorrieran las calles en ausencia de la calidez del sol. Fue así, como entre algunos sutiles quejidos por el ambiente fresco, empezó a moverse de un lado a otro. Sus párpados empezaron a fruncirse junto a sus cejas, su cuerpo reaccionaba a la frescura del lugar, el cual lentamente comenzó a tornarse en algo frío. Sus párpados con algo de pesadez comenzaron a separarse.
De forma natural llevó una mano a su ojo derecho donde sentía algo de ardor, lo había frotado un par de veces. Al terminar, con algo de pesadez procede a sentarse sobre la cama para luego sobarse su otro ojo. Mientras realizaba esto, no pudo evitar mirar con curiosidad la habitación. Tenía una decoración elegante. Por más que quisiera saciar y dar respuesta a sus dudas y curiosidad, algo más se hizo presente, algo el cual le estaba reclamando y estaba pidiendo en gran manera. Estaba con hambre. Ante esa necesidad, la cual se volvió prioridad. Con algo de esfuerzo, movió sus pies al costado de la cama, donde intentó ponerse de pie, lo cual logra con un par de intentos, sus pies estaban algo adormecidos. Caminó con algo de cuidado y se ayudaba con los muebles o la pared. Se acercó a lo que parecía la entrada del lugar, el cual se le había quedado viendo por unos momentos, ya que la perilla de esta era algo desconocido. No tuvo más que forzar la puerta, logrando romper lo que lo estaba trabando. Al salir, vio que los pasillos estaban ligeramente iluminados por la luz blanca de la luna que se filtraba por algunos estrechos de cristal del techo. No entendía este tipo de arquitectura, pero decidió seguir. La alfombra que recorría los pisos eran agradables al tacto de sus pies, casi le daban ganas de acostarse ahí y volver a dormir. Pero el hambre que sentía, se lo estaba impidiendo. Estuvo recorriendo los pasillos del lugar, por un buen rato, abrió varias puertas para ver lo que había ahí dentro. Viendo solo más habitaciones, solo que cada una ordenada de manera diferente, y con destacables aromas. Al final, logró encontrar un par de escaleras que descendían a otro lugar. No tuvo miedo de a dónde la llevara, y descendió. Al final de las escaleras, lo que les esperaba abajo era una gran sala que de no ser por la luz de la luna que entraba por una ventana, no habría percibido lo extenso que era el lugar. Caminó por el lugar en busca de algo que pudiera saciar su hambre, lo cual resultó en algo de decepción. Hasta que vio algo en un frasco de cristal, lo cual reconoció y fue hacia él. Eran galletas, lo cual al tener el frasco en sus manos, le quitó la tapa que era de cristal, dejándola caer al piso para sacar una galleta de devorarla. Al sentir la exquisitez de esta, aceleró más la masticación y procedió a comer más y más. Pese a acabárselas, seguía teniendo hambre. Dejó caer el frasco, siguió buscando y husmeando, adentrándose en los pasillos que conectaban con esa gran sala. Minutos más tarde, en un lugar de la sala del living, un círculo mágico comenzó a formarse con la cresta y simbología del clan Agares, del cual aparecieron un gran número de individuos, los cuales aparecieron en el lugar con algunas máscaras y bolsas de comidas. La razón es porque habían ido a un festival que se encontraba en un extremo de la ciudad de Kuro. Por suerte no hubo ningún inconveniente con cierto grupo femenino. Sí que fue buena suerte. Al hacer acto de presencia en el living, cada uno se dispersó por la sala, y uno en particular se acercó a cierto lugar, donde activó el interruptor de luz. Al hacerse luz en el living, fueron recibidos por una vista de la cual no recordaron dejar así. Estaba algo desordenado o movido el lugar. Nora. Genial. Ya se metieron a la casa, que los círculos de protección de la casa o la magia no hicieron lo suyo. Kuroko. Se acercó a la pared y la tocó, están intacta. Nadie entró al lugar. Kurama. No. Gritó negativamente mientras tomaba un frasco vacío, se comieron mis galletas. Ruby. Pero si son mías, refutó de manera tranquila. Heir. Será mejor inspeccionar la casa a fondo, sugirió la pequeña Valquiria. Sin mediar palabra de protesta o contradicción, se separaron dos grupos. Uno se dirigió a la planta superior y otros revisaron el lugar en donde se encontraban. Tal cual fue su duda o sospechas, todas las habitaciones se encontraban abiertas o desordenadas. Cierta morena, con preocupación aceleró su paso a cierto cuarto donde se suponía que debía encontrarse su prima. Lo cual la lleva a pensar lo peor al momento de ver la puerta abierta y no haber nadie dentro. Ropa desordenada, objetos movidos, canillas rotas, perrillas forzadas, objetos tecnológicos aplastados, marcos de pinturas caídas, frascos de perfumes rotos, etcétera, etcétera. El 90% de la casa se encontraba saqueada, suponiendo que tal vez esto fue obra de las ex locas de Issei, buscarían la manera de devolvérsela. No. Inesperadamente, un poderoso grito desgarrador fue escuchado por todos aquellos que se encontraban en la casa.
De casualidad, no se escuchó afuera. Acudieron al lugar rápidamente, unos habían llegado al lugar antes que otros. Pero el panorama era el mismo, la cocina se encontraba saqueada por completo. Mientras un zorro peludo se encontraba en medio de todo con una expresión abatida y de rodillas mientras con sus otras patas tocaba algunos rastros de comida dispersa por el lugar. El grifo de la canilla se encontraba arrancada, los platos tiradas a un lado y rotos en el suelo, envoltura de fideos o arroz junto a su contenido regado por el suelo, frutas a medio comer sobre los mesones de mármol o en el suelo, envolturas de frituras vacías o a medio comer, refrescos abiertos por cualquier lado. Envolturas de galletas o dulces tiradas por el lugar, y la peor parte, la puerta del refrigerador arrancada y con todo su contenido devorado por lo visto. Issei. Esto tiene escrito Kurama por todos lados, a lo cual recibe una mirada molesta por parte del mencionado. Lo sé, estabas con nosotros. Artoria. Me hace dudar si realmente fueron ellas, dijo mientras inspeccionaba el lugar. Ren. No fue hecho a propósito, al parecer alguien tenía mucha hambre. Toma una banana a medio comer, demasiada hambre. Indagaron por el lugar en busca de más pistas. Hasta que cierto rubio, pudo sentir como una sutil brisa de aire tocaba su mano. Lo que por curiosidad miró al lugar, era donde se encontraba una puerta de cristal la cual era cubierta por una cortina desde adentro. Pero como entraba el viento por ahí, si se supone que estaba cerrada, fue solo al momento de correrla un poco que se percató que el vidrio estaba roto y que la cortina lo estaba cubriendo bien. Le echó un ojo afuera, y por reflejo y para alertar a los demás, retrocede, invoca su arma y la desenfunda. Fue el chillido de su espada al desenfundar, lo que hizo que todos lo miraran. Jaune solo hizo un gesto en señal de la puerta, lo cual comprendieron. Issei invocó su daga, y se acercó a la puerta y corrió la cortina que cubría los cristales rotos. Al ver esto, el resto se prepara para cualquier cosa. Issei mira a través de la cortina y se percata de lo que se encontraba a la distancia. Hay alguien en el patio. Kurama. Tomó un sartén y lo golpea con algo de sutileza en su pata repetida veces con malicia. Acábenlo. Sin tratar de llamar la atención, abrió las puertas hacia adentro y procedió a salir, evitando pisar los vidrios rotos. De igual manera, el resto salió con cuidado, y comenzó a dispersarse por el patio. Salvo por una que al momento de ver quién se encontraba afuera se quedó estática por unos momentos. Era una mujer por lo visto, que se encontraba mirando una fuente de agua que se encontraba en el patio. Desde su ángulo de vista, traía ropas cómodas al punto de pegarse a su cuerpo y su cabello era color púrpura. Se encontraba descalza y con algunos ligeros rastros de manchas en su ropa, alentando más los pensamientos de que ella hizo esto. Issei se quedó un par de metros atrás de ellas, con su daga en posición de defensa. Seguido del resto. Salvo por un pequeño zorro que se le estaba empezando a adelantar con su sartén en mano listo para noquearla. De haberse mantenido este silencio, Kurama se habría acercado a ella y lograr noquearla. Pero no pudo debido a que alguien habló. Ingrid. Un nombre fue mencionado, lo cual la gran mayoría voltea a ver atrás suyo, a quien había hablado y del cual reconocieron la voz. Había sido Katere a la que había dicho ese nombre. La mujer que se encontraba en la fuente con calma, voltea al escuchar una voz. Sus ojos color naranja hicieron contacto con la única persona que estaba viéndola en ese momento, alguien que aparentaba de su mismo aspecto juvenil, alguien de cabellera castaña y ojos color miel. Sin apartar la vista del joven, esta inclina su cabeza ligeramente a un lado mientras lo seguía viendo con curiosidad y dudas. A plena vista parecía alguien inocente, inocentemente bella. En un momento, la mujer frente a Issei esboza una sutil sonrisa amigable. Y levanta su mano al aire, y la mueve de un lado a otro, en señal de saludo. Soy Ingrid Leviatán.